Bueno, quería explicarles cómo se resolvía el ejercicio del primer final de diciembre del 2025. Decía, hacer un diagrama de clases del proyecto que se explica a continuación. Programar el proyecto que se explica a continuación, ya sea en Java o en Python, depende de en qué año se haya cursado. Y el ejercicio era el siguiente. Una empresa de transporte necesita un sistema para administrar una flota de vehículos. Muchos vehículos tiene que administrar. Cada motor tiene los siguientes datos. La cilindrada, que es un número entero, por ejemplo 1500, y el combustible, que es un string, para cargar nafta, diésel, eléctrico, etcétera. Cada vehículo tiene los siguientes datos: marca, modelo, año, motor. Y motor no es ni un string ni un entero. ¿Qué es motor? Es un objeto de la clase motor. Voy a tener una clase motor con dos datos y en la clase vehículo voy a tener marca, modelo, año, motor y cilindrada, pero ahora motor va a tener a su vez dos datos más. Va a tener cinco atributos, pero un atributo es un objeto de otra clase. No es ni un string, ni un entero, ni un booleano. Y dice, métodos indispensables. Un método que permita crear los objetos de cada clase. Cada vehículo tendrá un método costo de mantenimiento. Y cada tipo de vehículo lo va a calcular de modo distinto. Y va a tener un método de descripción que devuelve un string con la información básica de cada clase. El método de descripción va a tener que estar en cada clase y va a tener que devolver un string con los datos. Si fuera motor, con la cilindrada y el combustible. Si fuera vehículo, con marca, modelo, año, motor y matrícula. Bueno, sigue. Dice, todos los vehículos comparten ciertos atributos, pero existen diferencias importantes entre los tipos de vehículo. El tipo de vehículo auto, el tipo de vehículo auto tendrá un atributo adicional que es cantidad de puertas. Y el método del costo de mantenimiento se hará en base a sus datos. La moto tendrá un atributo adicional, es un vehículo, pero va a tener un dato adicional que es tipo, para agregarle si es un scooter, una moto urbana, una de motocross, etcétera. Y tendrá su cálculo de mantenimiento, de costo de mantenimiento. Y la clase camión, el atributo adicional que tiene es capacidad en toneladas, de tipo entero. 2000 30 toneladas, 60 toneladas, etcétera. Y el método costo de mantenimiento tiene su cálculo. Bueno, eso es todo. Y después nos pide crear un menú para probar todas las clases y objetos. Para poder dar de alta un auto, para poder dar de alta una moto, un camión, para eliminar un vehículo, cualquiera de ellos, y para listar la flota de vehículos que tengo. Tengo que ir viendo qué flota de vehículos tengo y tengo que ver todos los datos. Entonces, a ver, acá les armé un diagrama de clase. Uy, perdón, ya vuelvo. Me falta... Ahí está. Bueno, no se ve bien, ahí me deja, ahí está. Vamos a ver la parte, a ver si lo puedo... Ahí queda perfecto. Dice lo siguiente, parto de acá. Un vehículo va a tener los datos de la marca de tipo string.
el modelo de tipo string, qué sé yo, marca Fiat, modelo Siena, año 2025, de tipo entero. El motor no es ni string, ni entero, ni booleano. Fíjense que es en negrita, se los puse. Es de tipo motor. ¿Y qué es motor? Es otra clase. Ahora la vemos la clase. Y matrícula es de tipo string, tiene letras y números. Bueno, motor. ¿Qué es motor? Motor es una clase que tiene dos atributos. Cilindrada, que es de tipo entero, acuérdense, 1500 cilindradas, 2000 cilindradas. Y combustible de tipo string, donde yo podía cargar naftero, diésel, etcétera. Entonces, vamos a la clase motor, que es la más básica. La clase motor entonces tiene dos atributos, la cilindrada y el combustible. Y me pidió un constructor de la clase motor, donde si yo le doy la cilindrada y el combustible, me crea algo de tipo motor. Lo pueden poner así con el nombre de la clase, o lo pueden poner con guión bajo init como es el constructor de Python. Cualquiera de los dos está bien. Y después me pidió obligatoriamente un método descripción de tipo string. Y me pidió, esperen un cachito que se lo agrego. Bueno, ahí les agregué. Ahí les agregué el método costo de mantenimiento que era obligatorio. Entonces vamos de nuevo. La clase motor con cilindrada y combustible, el constructor y el método de descripción que me pide obligatoriamente. La clase vehículo tenía los atributos marca, modelo, año de tipo entero y el atributo motor que era de tipo motor, es decir, de esta clase. Y me pedía el constructor de la clase, obviamente, el método de descripción que me lo pide en todas las clases y me pedía un método costo de mantenimiento que me iba a devolver un número flotante y después tenía una flota de vehículos. Flota es una clase donde iba a tener una colección de vehículos. Dentro de las colecciones que tiene Python, la más sencilla es la lista. Entonces, flota, el atributo flota es una lista, los corchetes significan lista, una lista de qué tipo, ni de string, ni de entero, ni de booleano, de tipo vehículo. Entonces me queda que una flota tiene, este asterisco de acá significa muchos, una flota tiene muchos vehículos y un vehículo pertenece a una sola flota. Entonces acá le estoy indicando la cardinalidad. Acá es el nombre de la relación y la flechita es la relación entre flota y vehículo. Una flota tiene vehículos. Esta flechita es de asociación. En clase habíamos visto que le podíamos agregar el rombito para indicar si la relación era de tipo composición, pero si la quieren poner la ponen, si no, no hace falta. Sino con que me pongan la flechita yo entiendo. Una clase tiene vehículos, entonces la flechita va para vehículos, no va para el otro lado. Y la flechita es en B. Fíjense que no está cerrada, porque la flechita cerrada significa otra cosa, ahora lo vamos a ver. Entonces las relaciones comunes es una flechita abierta. Entonces, una clase tiene muchos vehículos y un vehículo tiene ¿cuántos motores? Uno. ¿Y un motor a cuántos vehículos pertenece? A uno. Entonces le tengo que indicar la flechita, es decir, que vehículo tiene una relación con motor, la flechita, perdón, eh, abierta sin cerrar, y le tengo que indicar la cardinalidad. Un vehículo tiene un motor y un motor
está en un vehículo. Entonces la relación es uno a uno. Esta es uno a muchos. Igual que en el diagrama de entidad-relación de base de datos. Y después nos decía que había muchos tipos de vehículos. Había autos, motos y camiones que, que compartían mucho de vehículo, pero a su vez tenían atributos especiales. Entonces, un auto es un vehículo, nada más que además de los datos de vehículo, además de marca, modelo, año, motor y matrícula, tiene un atributo más que es cantidad de puertas. Entonces, puedo repetir todo de nuevo, pero acá como le estoy indicando herencia con esta flecha con triángulo cerrado, ahí le estoy indicando herencia, que auto hereda de vehículo, ya sabe que qué es lo que va a heredar. Va a heredar todos los atributos de la clase padre y todos los métodos. Entonces todo eso ya lo va a tener. ¿Qué le agrego a la clase para no repetir lo que me falta? Entonces, sí o sí voy a necesitar en auto un atributo que sea cantidad de puertas de tipo entero. Y ya que estoy, le escribo el constructor, que va a ser, se va a llamar auto, va a necesitar marca, modelo, año, motor, matrícula y el nuevo atributo y cantidad de puertas. Después voy a tener que programar el método de descripción y voy a tener que programar el método de mantenimiento para el auto que cálculo me da. Pero como lo heredo, no hace falta escribirlo en el diagrama de clases. Si lo escriben está bien, si no lo escriben también está bien. ¿Por qué? Porque heredan todos los atributos y todos los métodos. Bueno, la clase moto dijo que es un tipo de vehículo. Entonces también hereda de vehículo y el atributo distinto que tenía era tipo, para que yo le indicara si era una scooter, una moto urbana, una de motocross, etcétera. Entonces le agrego el atributo que falta, aparte de los básicos, y el constructor de moto va a ser marca, modelo, año, motor, matrícula y el nuevo atributo tipo, tipo de moto. Y lo mismo, después tendré que programar descripción y costo de mantenimiento, pero no lo escribo porque lo heredo. Y camión, que era optativo, si tenían tiempo lo hacían, si no, no. eh, Tiene un atributo extra que es cantidad de toneladas de carga de ese camión. Entonces ahí le agregarían 30 toneladas, 60 toneladas si viene con acoplado, o si es un camión más chico menos, pero un número entero. ¿Cuántas toneladas? Un número entero. Y el atributo, perdón, acá está mal, acá ahora se los corrijo, es camión. Camión que tendrá los atributos marca, modelo, año, motor, matrícula y cantidad de toneladas. Entonces acá me queda el diagrama de clase. Le borro un poco todos los dibujitos. Y este es el diagrama de clases de este proyecto. Ahora empezamos a programar. Bueno, me voy a Visual Studio, me copié todo el enunciado en Visual Studio y ahora lo voy a ir pegando a medida que voy resolviendo. Eh, Dice, cada motor tiene los siguientes datos. Cada motor tiene los siguientes datos. Cilindrada de tipo entero
y combustible de tipo string. Bueno, listo, entonces hago una clase motor muy sencilla con dos atributos, cilindrada y combustible, y recibo dos parámetros y se los asigno a los atributos. Esto es típico, no cambia nada, es la clase más básica que existe. Entonces, programo el constructor y programo el método de descripción que me piden, que me tiene que retornar un string, así que está encerrado entre entre comillas, le tengo que devolver un texto. ¿Qué le devuelvo? Bueno, el texto cilindrada dos puntos y el contenido del atributo cilindrada, y combustible dos puntos y el contenido del atributo combustible. ¿Quieren programar el método guión bajo str? Lo pueden programar. Yo, el que les pedí para resolver el trabajo era este. Supuestamente tenían que resolver todo el proyecto con este método, porque les pedí eso, para ver si entendían qué diferencia hay entre un método guión bajo str y uno de descripción. Bueno, entonces la clase la clase motor es esa. Me voy para arriba para ver qué me pide de vehículo. Bueno, volviendo al dibujo, como... Esperen un segundo, volvamos acá al gráfico. En el gráfico tenemos herencia. Dijimos que un auto es un vehículo. Cuando yo puedo responder la pregunta, un auto es un vehículo, estoy en presencia de herencia, donde auto hereda de vehículo. Cuando puedo decir moto es un vehículo, sí, entonces moto está heredando de vehículo. Y el camión lo mismo. Ahora yo pregunto, ¿motor es un vehículo? No, entonces esta relación no es de herencia. ¿Vehículo es un motor? No, entonces esta relación no es de herencia. Y acá lo mismo. Una flota de vehículos. ¿Es un vehículo? No. Una flota son muchos vehículos. Un vehículo es una flota tampoco. Es uno solo. Bueno, entonces estoy en presencia de herencia. Entonces ahora vamos a ver en Python qué tengo que poner para indicar herencia. Y lo otro que tenemos que ver, que si yo tengo un método costo de mantenimiento, este. Si yo tengo un método costo de mantenimiento que varía de acuerdo a la clase que hereda, para auto tenía un cálculo, para moto tenía otro cálculo y para camión tenía otro cálculo, lo que puedo hacer es definir el método costo de mantenimiento como un método abstracto. Así lo que voy a lograr es obligar a las clases hijas a que redefinan el método costo de mantenimiento, que hagan su propio cálculo. ¿Cómo lo calculo? Y tanto por tanto más tanto. Pero lo obligo a que lo definan las clases hijas. Y si una clase tiene un método abstracto, entonces la clase también es abstracta. Creo que se puede dibujar en... Me parece que en el diagrama de clase se pone que la clase es abstracta. No sé si acá al costadito, ahora habría que googlear. Me parece que acá al costadito yo le indico que la clase es abstracta y que tal método es abstracto. Listo, entonces ahora volvemos al programa. Entonces, para yo indicar que voy a usar herencia, perdón, que voy a utilizar clases abstractas y métodos abstractos, tengo que incluir esta línea arriba de todo en mi programa. ¿Qué estoy diciendo acá? Importa del archivo abc.py, de un archivo .py, importa la clase abc y abstract method, que es una notación que voy a usar después. Esas dos importalas de la clase ABC. Entonces las importo y ahora, como la clase vehículo es la clase que va a ser abstracta,
le pongo acá entre paréntesis ABC. Eh, no me acuerdo ahora las siglas. Abstract, base, no sé qué. Pero lo que está diciendo es que esta clase va a ser abstracta. Eso le estoy indicando acá. Que va a heredar de la clase abstracta. ¿Qué va a heredar? Esta notación. Acá le estoy indicando que el método costo de mantenimiento, que ahora lo vamos a ver, es un método abstracto. Entonces estoy indicando que el método es abstracto y la clase es abstracta. ¿Qué me va a permitir esto? Que yo no pueda definir un objeto de la clase vehículo. Fíjense, esto está funcionando, así funciona. Yo le puedo decir, lista la flota, salí. Si yo la definí como a vehículo, la definí como una clase abstracta, y yo ahora quiero definir un objeto de la clase vehículo. Acá voy a definir un objeto motor y un objeto de la clase vehículo. Digo, créame, un motor y un vehículo. Y ahí me dice, eh, type error, un error de tipo, no se puede instanciar de una clase abstracta, de la clase abstracta vehículo. No puedo instanciar un objeto de la clase vehículo. Eso me está indicando. Entonces ahí cumplo uno de los puntos que me pedía en el parcial de que no permitir crear un objeto de la clase vehículo. ¿Cómo era? Era creando la clase de tipo abstracta y agregando esta notación acá es donde le voy a indicar que el método costo de mantenimiento es abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a obligar, obliga a todas las clases hijas de vehículo a redefinir el método costo de mantenimiento. No hay mucho más con abstracción, con métodos abstractos y clases abstractas. Es esto. Es indicar, la primera línea, esta, que estoy importando la clase ABC y abstract method del archivo ABC. ¿Para qué? Para indicar que la clase vehículo es abstracto y que el método costo de mantenimiento es abstracto. Y ahí se acaba el tema, no hay mucho más. O por lo menos no para este final. Bueno, entonces eso. La clase motor ya la tenemos. La clase vehículo va a ser abstracta. El constructor va a recibir marca, modelo, año, algo de tipo motor, que no sé bien qué recibo, y algo de tipo matrícula, y se lo voy a asignar a los atributos. Listo, no hay más. El constructor parecido a cualquiera. Acá, el método abstracto. Lo defino, digo cómo se va a llamar, qué atributos va a recibir y qué va a retornar. Lo pongo así y después en la clase correspondiente definiré bien qué cálculo hace. Y el método de descripción ya lo defino,
¿qué va a hacer el método de descripción? Va a retornar un string con los atributos, con la marca, con el modelo, con el año, con el motor y con la matrícula. Pero el motor, acuérdense, no va a ser un string, va a ser algo de tipo motor. Entonces, fíjense, le digo, mostra esta descripción con el contenido del atributo marca. Mostra esta otra descripción con el contenido. Mostra esta otra descripción. Y acá le digo, mostra esta descripción con qué cosa. Con el contenido de motor, el contenido del atributo motor, que es un objeto, y de ese objeto llama al método de descripción del objeto motor. Y el método de descripción era este, de motor. Así que acá cuando le diga motor me va a mostrar cilindrada tanto, combustible tanto. Y después mostrarme la matrícula. Bueno, listo. Esa es la clase vehículo, que es la clase padre, de la cual van a heredar auto, vehículo, auto, moto y camión. Listo, la clase vehículo ya la terminé. Según mi diagrama de clases tengo todo. Ahora, si quieren... Ahí, la clase vehículo ya la hicimos. La clase vehículo ya la hicimos. Ahora vamos a hacer las que heredan de la clase vehículo. Entonces, le voy a decir auto, clase auto. Le voy a decir la clase auto, acá le estoy indicando hereda de la clase vehículo. Entonces voy a crear el constructor. Después voy a definir el método costo de mantenimiento, qué cálculo tiene que hacer, que era 10.000 más 1.000 por la cantidad de puertas. Y después le voy a mostrar cómo va a ser el método de descripción. Muchos en el examen escribieron de más. En el método de descripción me escribían la marca, el modelo, el año, el motor, la matrícula y la cantidad de puertas. Convengamos que la herencia es para trabajar menos. ¿Qué queremos los programadores? Siempre los programadores lo que queremos es trabajar menos, ser eficientes, se los digo desde la primera clase, y utilizar la mínima cantidad de recursos. Escribir menos, hacerlo en menos tiempo, usar menos procesador, menos disco, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso queremos escribir menos. Entonces no vamos a repetir, eh, mostrar la marca, el modelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir, yo ya tengo en la clase padre, en la clase padre ya tengo el método de descripción que me hace todo eso. Entonces voy a decir, por ejemplo, utiliza el método de descripción de la clase padre, de la superclase. Utiliza el método de descripción de la superclase y a eso agregale la cantidad de puertas. Entonces fíjense, acá estoy trabajando mucho menos. No estoy repitiendo todo esto. Y en cuanto al constructor, exactamente lo mismo. Fíjense, el constructor. El constructor de auto recibe marca, modelo, año, motor, matrícula y puerta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que acá arriba. A la marca le voy a asignar la marca, al modelo, el modelo, al año, el año, el motor, la matrícula, matrícula y la cantidad de puertas. No, no voy a repetir todo eso. ¿Qué voy a hacer?
voy a llamar al constructor de la clase padre y le voy a asignar marca, modelo, año, motor y matrícula, todos esos atributos que recibo, los primeros, todos estos, se los voy a asignar al constructor de la clase padre, al método guión bajo init de la superclase. La superclase es la clase padre. Y después que hago eso, le digo, ahora sí, cantidad de puertas, asignáselo al atributo cantidad de puertas. Entonces, mi método constructor es mucho más cortito. Imagínense que tiene 100 atributos. ¿Los voy a escribir de nuevo los 100 atributos? No. Llamo al constructor de la clase padre. Y en descripción lo mismo. Descripción utilizo el método de descripción de la clase padre para no escribir tanto y le agrego el resto. Está mal que lo hagan, lo hayan hecho eh, todo a mano y no, no les puse como mal, pero en realidad si van a buscar un trabajo y hay dos programadores, un programador que optimiza los métodos, es eficiente, trabaja menos, termina los programas antes y el programa queda más corto y entendible, y un programador que hace los programas con 1000 líneas más, es confuso, es más difícil de mantener, obviamente va a conseguir el trabajo el programador más eficiente. Entonces, estas pequeñas cosas las tenemos que aprender. Van a tomar al programador más eficiente. Bueno, y exactamente igual es el método moto. La moto hereda de vehículo, es un vehículo. Está bien, no tendrá puertas, tendrá dos ruedas en vez de cuatro, pero es un vehículo. Entonces, va a recibir la marca, el modelo, el año, el motor, la matrícula, que es esto es de vehículo, es típico de vehículo, y el atributo nuevo era el tipo de moto, para que le indicaran si era urbana, scooter, etcétera. Entonces, ¿qué hago con marca, modelo, año y motor? Se lo asigno al constructor de la superclase, es decir, de la clase padre, al guión bajo init de la superclase, de la clase padre. Entonces, acá corto un montón de código, digo, todos esos datos asignáselo al constructor de la clase padre y solo el tipo asignáselo al atributo tipo. Calculo el método descripción de la misma manera. Le voy a decir todo esa línea larga, no, le digo. Llama al método descripción de la superclase, que es la clase padre. Llama a ese método que ya hace todo perfecto y a ese que me devuelve un string, agregale este otro string, el del tipo de moto. Y calcula bien el costo de mantenimiento según la moto. Y camión hace lo mismo. Eh, yo les dije que el método era abstracto. Es decir, que voy a obligar, fíjense acá, voy a obligar a las clases hijas a redefinir la clase costo de mantenimiento. Les voy a mostrar que si una clase si la clase auto no tiene el método costo mantenimiento, tiene el método XX costo de mantenimiento. El auto tiene el método XX costo de mantenimiento, no tiene el método solo costo de mantenimiento. Lo voy a ejecutar y voy a crear un auto. Ahí ya me dice. Ah, no, perdón. Me dice el error anterior. Que no puedo crear un vehículo. Vamos a sacarlo, que se me quedó ahí. No puedo crear una clase vehículo. Bueno, este lo sacamos, que lo habíamos hecho para mostrar.
Esto lo saco, lo puse nada más que para mostrar. Y ahora ejecuto, a ver de nuevo. Y voy a crear algo de tipo auto. Vamos a ver, si creo algo de tipo moto, 2, me dice carga la cilindrada, carga el tipo de combustible, carga la marca, carga el modelo, carga el año, carga la matrícula y el tipo de motor. Y si lo listo, con el ítem 5 me muestra perfecto. La moto me la puso recontra bien. Ahora vamos a cargar algo de tipo auto, que es la clase que no tiene definida el método costo de mantenimiento. Entonces le pongo 1 y digo tal. Ahora me va a hacer quedar mal y me lo va a crear. Ah, no, ahí está. Me dijo, no se puede instanciar la clase abstracta. No se puede instanciar la clase abstracta. No se puede instanciar de la clase auto sin implementar el método abstracto costo de mantenimiento. ¿Se acuerdan que le había cambiado el nombre? Así que me obliga a definir la clase, perdón, el método costo de mantenimiento. En Java, directamente cuando lo estoy programando, empiezo a programar la clase auto. Cuando digo que la clase auto hereda de vehículo, ahí inmediatamente se me pone un error, un error, un error, hasta que no defino el método abstracto. Acá no, acá Python me lo deja crear, me deja correr el programa y justo cuando va a crear el objeto chilla. Perdón, Java no me hubiera dejado ni correr el programa, ni definir la clase auto sin definir el mantenimiento. Bueno, entonces eso. Tenemos el método abstracto y la clase abstracta. Bueno, ¿qué nos queda? Nos pedía desarrollar un menú para probar todo lo que hicimos, porque definimos las clases, ¿qué hacemos con esas clases? Si no definimos los objetos de esas clases, no nos sirve de nada. Si no creamos un auto de verdad con los datos de auto, si no creamos una moto, si no creamos un camión, si no vemos la flota de vehículos que contiene los autos, no sirve de nada todo lo que programé. Así que vamos a ver, vamos a crear todos los objetos de esas clases. Entonces, nos vamos al final. Acá. Acá empieza el programa principal. Arriba están definidas todas las clases. Y acá empieza el programa principal. Como tienen que hacer el programa escrito a mano, y para no tener que repetir dos veces este menú que era bastante más largo, se me ocurrió, en realidad se lo vi a alguno de los alumnos. Alguno de los exámenes que corregí definió una clase, un método menú que muestra cosas por pantalla. Entonces no lo tengo que repetir varias veces, lo hago una sola vez y lo llamo. Entonces, defino este método para trabajar menos a mano, para escribir menos a mano. Entonces, cada vez que necesite el menú, llamo a este método y listo. Bueno, lo primero que tengo que hacer, en el menú no me dice crear una flota, la creo a mano. Creo un objeto de la clase flota. Mi objeto se va a llamar mi flota. ¿Qué me va a crear acá? Me va a crear una lista de vehículos que me va a permitir después, ¿qué cosa? Agregar vehículos a mi lista. Agregar vehículos, eliminar vehículos y, y listarlos. Entonces,
acá. Llamo al método de ese menú que acabo de crear para trabajar menos. Lo llamo, me muestra por pantalla todos estos datos. Después que muestra por pantalla le digo ingresa una opción. Ingresame un número, un 1, un 2, un 3, un 0 y yo voy a, por ejemplo, si me ingresa un 1, si me ingresa un 1, ¿qué quiere? Quiere dar de alta un auto. Entonces, ¿qué voy a hacer? No vale crear el auto así, con comillas, con... No puedo crear un auto de esta forma. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer por teclado la cilindrada, el combustible, el motor, la marca del auto, el modelo, el año, la matrícula y la cantidad de puertas. Leo todos esos datos por pantalla. Que los ingrese el usuario. Cargame vos qué cilindrada tiene el motor, qué motor. Una vez que me cargó todos esos datos, ¿qué hago? Ahí sí creo el objeto, pero no con datos fijos. Esto nada más que era una pruebita. En un sistema de verdad lo tengo que leer por teclado y crear el objeto con lo que me cargó el usuario. Entonces, si el usuario me cargó cilindrada 1500, tipo de combustible naftero, lo que me haya ingresado, con esos datos yo voy a crear un objeto, mi auto va a ser un objeto de la clase auto. Voy a crear el objeto y después lo tengo que agregar a la flota. Entonces, creo el objeto y fíjense, de, del objeto mi flota, que es este de acá, que tiene la lista vacía, le voy a decir a mi flota, llama al método agregar vehículo y cargale qué cosa, el objeto mi auto que acabo de crear, este de acá, el auto que cargó el usuario. Ese guardalo, ese agregalo a la lista de vehículos. Bueno, vamos a probar uno, la opción uno. Entonces, me trae el menú y me dice ingrese una opción. Uno. ¿Qué me va a hacer ahora el programa? Y me va a pedir los datos del motor, la cilindrada 2000, el tipo de combustible diésel, la marca Ford, el modelo Ranger, el año 2020, la matrícula HKW 850, cantidad de puertas 4. Listo. Terminó de pedirme todos los datos. Supuestamente creó mi objeto auto y lo agregó a mi lista. ¿Cómo hago para ver si tengo todos los datos en la lista? Le pido, mostrame el listado mostrame la flota de autos que tenés, a ver si aparece esta Ranger que acabo de cargar yo, el usuario. Entonces, ¿qué presiono? Opción 5. Y acá me dice, no se ve bien, ahí lo agrandamos un poquito, pero me dice listado flota, listado de la flota. En la flota tengo una Ford Ranger, modelo 2020, motor de 2000 cilindradas de combustible diésel, con matrícula tal, que de costo de mantenimiento tiene 14.000 y 4 puertas. Me cargó bien el primer auto. Si yo ahora quisiera crear una moto, eh, acá. El programa está en esta parte. Otra vez me volvió a mostrar el menú y me dice ingrese una opción. Voy a crear otro auto más, así que voy a apretar 1. Cilindrada del otro auto. 1000 centímetros cúbicos. Combustible, nafta. Bien escrito.
Marca Fiat. Modelo, no me sé ningún modelo. Siena, modelo viejo. Año 2010. Matrícula SSS 140, 125. Cantidad de puertas 4. Bueno, supuestamente me lo cargó. ¿Cómo hago para chequear? Me voy a la opción 5. Y ahí me muestra que en la flota de autos de mi empresa ya tengo la Ford Ranger y ahora tengo el Fiat Siena. Entonces viene bien, los autos me los viene cargando bien. Vamos a probar una moto. Dos motos. Y ahora me va a leer los datos de una moto. Cilindrada 800 centímetros cúbicos. Combustible mezcla. No tengo idea de lo que estoy poniendo, ¿eh? Marca BMW. Modelo no tengo ni idea que estoy escribiendo. Año 2024. Matrícula, no sé cómo son las matrículas de las motos, pero esa supuestamente. Tipo de moto urbana. Listo. Termino de dar de alta la moto. Vamos a listar a ver si aparece. Presiono 5 y ahí tengo el Ford Ranger, la Fiat Siena y la moto BMW. Bueno, ahí estaría funcionando. Y si quiero cargar un camión, me va a pedir los datos y listo. Eh, bueno, vamos a ver que todavía no vimos. ¿Cómo fue dar de alta un, un vehículo a la lista y cómo eliminar un vehículo de la lista? Vamos a ver esa parte. ¿Cómo salgo de este menú con cero? Pero ya está funcionando todo. En flota, vimos. ¿Cómo crear la flota? Vimos. No me acuerdo, pero creo que vimos, por las dudas lo repito, cómo va a mostrar los datos de una lista. Esta es la forma que a mí más me gusta de mostrar los datos de una lista. Creo una variable CAD y le pongo el título del listado que tengo que hacer. En este caso, listado de la flota, le voy a poner. Listado de la flota de vehículos. Bueno, en CAD pone eso y el barra N es el salto de línea. Y hacemos un salto de línea. Y después le digo, para cada elemento que tengas en la lista, en la flota, para cada elemento de la flota, a esa cadena CAD, a esa cadena CAD que tenés, agregale ese vehículo, la descripción de ese vehículo. ¿Y qué me va a mostrar en la descripción de ese vehículo? Y la marca, el modelo, el año, el motor, no sé qué, no sé qué. Todos los datos de cada uno de los vehículos de mi lista. Digo, todo eso anda agregándolo a la cadena, a CAD. Cuando termines, retorna al programa principal esa cadena. Entonces, este es el método que a mí más me gusta para mostrar los datos de una lista. Lo venimos viendo desde que vimos listas. Y después cuando vimos clases, también lo agregamos. Hay otras formas, hay otras formas. Esta es la que a mí más me gusta. Listo. Entonces, este es mostrar los datos de una lista, en este caso de la flota.
que es agregar datos a una lista. Para agregar datos a una lista, también lo venimos viendo desde mitad de cuatrimestre, era con el método append. Entonces, ¿mi lista cuál es? Es el atributo flota. Al atributo flota, a ese, llama al método append, que es agregar. ¿Y qué le voy a agregar? Un vehículo. ¿Cuál? El que yo te pase como parámetro. Yo te voy a decir, agregar tal vehículo con todos los datos de vehículo. Con la Ford Ranger, marca, modelo 2020, diésel, cuatro puertas. Ese le voy a pedir agregalo a la lista. En algunos finales les digo, chequear de que ese vehículo no esté en la lista para no ingresarlo dos veces. Creo que en el primer parcial les pedí esa cosa. Esta vez no les pedí todo eso, era mucho más sencillo. Era agregarlo, el agregar, agregarlo. Y si el usuario se equivocaba, se equivocaba. El agregar es agregar. Después si quieren vayan a ver cómo resolver el parcial que era más complicado. Creo que era el de la biblioteca, el ejercicio de la biblioteca, que no se podían agregar un libro que ya existiera, me parece que era ese. Entonces, el agregar era así de sencillo. En este caso no había complejidad. El eliminar. El eliminar un vehículo, el enunciado decía por número de matrícula, que el usuario me cargaba el número de matrícula y yo tenía que eliminar qué vehículo tenía esa matrícula. El primero, el vehículo que encontraba con esa matrícula, lo sacara de la lista que tenía, de la flota de autos. Entonces, de flota, el método de flota, perdón, el método de flota, eliminar vehículo, ¿qué va a recibir? Va a recibir un número de matrícula, un string. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Voy a tener que recorrer toda la lista, toda la flota, a ver qué vehículo tiene esa matrícula. Cuando encuentre el vehículo que tiene esa matrícula, le digo removelo. ¿Cómo hago eso entonces? Digo, para cada elemento de la flota, de la lista, para cada elemento de la flota, pregunta lo siguiente. Si ese elemento es un vehículo. Si quieren le cambiamos. Vamos a poner vehículo. Para cada vehículo. Para cada... Esto es una variable que lo escribo yo. Para cada vehículo de la flota, mira la matrícula de cada uno de esos vehículos. Mira la matrícula de cada uno de esos vehículos y fíjate si es igual a la matrícula que te pasaron como parámetro. Si es igual, si es igual, recién ahí decile, de la lista remove el objeto vehículo. Remove el vehículo con todos los datos que tiene esa matrícula. Si no lo encuentra, el programa no decía nada. En el otro parcial sí pedía cosas más raras, un poquitito más complicadas. Este era recontra sencillo, este final. Me pedía, buscale, si la encontrás, eliminala. No me digas si no existía, si existía, nada. Era mucho más sencillo. Eh, entonces, este era el eliminar un vehículo si me ingresaba en una matrícula. ¿Cómo se ejecuta esto? Voy a cargar un auto de nuevo. Un auto. Cilindrada tanto, combustible tanto, marca tanto, modelo tanto, año tanto.
matrícula 111, tres unos, cantidad de puertas 4. Lista la flota y ahí me la muestra. ¿Cuál es la matrícula de este auto que tengo cargado? La 111. Eh, Le voy a cargar una moto más. 2. Cilindrada 250. Tipo de combustible mezcla. Marca no sé cuánto. Modelo no sé cuánto. Año no sé cuánto. Matrícula 222. Tipo de moto no sé qué. Listo. Si voy a mirar la flota, que es la opción 5, tengo el auto y la moto. Si yo le pido eliminame el que tenga matrícula 111, me eliminará el auto. Y si le pido eliminame el vehículo que tenga matrícula 222, me eliminará la moto. Así que le voy a pedir elimina un vehículo, opción 4. ¿Qué matrícula? Dijimos la de la moto. 22232. Elimina la matrícula 222. No me sacaba ningún mensaje ni nada. Voy a probar, voy a ver el listado. Y me sacó la moto y me dejó el auto. Si ahora le pido elimina el que tenga, le pongo otra matrícula. 555 no existe. No hace nada el programa. Sigo teniendo el auto que tenía. El auto lo sigo teniendo. ¿Por qué? Porque no encontró el auto con matrícula 555. Ahora le digo elimina el vehículo que tiene matrícula 111 y me vamos a eliminar este auto. Si ahora le digo mostrar el listado, listo. Listado de la flota de vehículos y fíjense que está vacía. Bueno, eh, ¿cómo hago el menú? Porque no explicamos cómo hacer el menú. Mostramos. Para escribir menos, ¿cómo hago? Definiendo un método y después hago lo siguiente. Tengo que tener un while, una instrucción de repetir. Repetí, lee y lee y lee datos. Repetí todo este código hasta que la opción que me ingresa el usuario es 0. Cuando ingresa un 0, salí del while. Cuando me ingresa un 0, salí del while y te vas al final. Si no me ingresa un 0, pregunto. Si la opción es 1, lee la cilindrada, el combustible, el motor, la marca, el modelo, el año, la matrícula y la cantidad de puertas. Y con esos datos, ya, perdón, con la cilindrada y el tipo de combustible, ya puedo crear un motor. Creo un objeto de la clase motor. Mi objeto se va a llamar motor en minúscula. Voy a crear un objeto de la clase motor en mayúscula y le voy a pasar la cilindrada y el combustible, lo que me cargue el usuario. 2000 centímetros cúbicos diésel. Digo, carga esos datos y créame un objeto de tipo motor. Entonces ya tengo creado el motor ahí. Después le digo, cargame la marca, el modelo, el año, la matrícula y la cantidad de puertas. ¿Qué hago con todos esos datos? Le digo, créame de la clase auto un objeto. El objeto se va a llamar mi auto. Va a ser un objeto de la clase auto. Y pasale la marca que cargó el usuario, el modelo que cargó el usuario, el año, el motor,
la matrícula y la cantidad de puertas que cargó el usuario. No estas que están fijas por programa. Esto solo se hace para probar. No quiero ver ningún final con los datos cargados de esa forma. ¿Cómo se cargan los datos para probar? Por teclado. Entonces, bueno, listo, volvamos. Creo un objeto auto que se va a llamar mi auto. El objeto se llama mi auto, que es de la clase auto. Y con ese objeto mi auto le digo, cargalo en la flota, agrega ese vehículo a la flota. Entonces, ¿cuál era el objeto flota? Era este, mi flota era mi objeto de la clase flota. Mi flota era un objeto de la clase flota. Le digo, de mi objeto, mi flota, llama al método agregar vehículo. ¿Y qué agregás? Agrega el objeto cuál, mi auto. Bueno, y todo eso lo había que hacer para auto, para moto y para camión. Uno de ustedes me enseñó que podía hacer lo siguiente. Más que están trabajando en papel. Si están trabajando en papel no pueden repetir todo esto 20 veces. Entonces hizo lo siguiente. Hizo. Si opción. Si opción es igual a uno o opción es igual a 2 o opción es igual a 3, ¿qué hace? Lee todos estos datos, lee la cilindrada, todos estos. La cilindrada, el combustible, el motor, la marca, el modelo y la matrícula, que son los casos, son los datos de vehículo. Lee todo eso. Y después pregunta de nuevo. Si opción es igual a uno, ya leyó todo esto, ya lo leyó. Lee solo la cantidad de puertas. Si la opción es 2, solo lee tipo de moto. Y si la opción es 3, solo lee la cantidad de toneladas. Porque todos estos datos los leyó acá arriba. Si la opción era 1, 12, 3, lee todos estos datos. Y termina, el if termina acá. Y después pregunta de nuevo. Si opción es 1, lee además la cantidad de puertas. Crea el objeto y agrégalo a la lista. Si la opción es 2, lee el tipo de moto, crea el objeto moto y agrégalo a la lista. Y si la opción es 3, solo lee la cantidad de toneladas, porque todo lo demás ya lo leíste, crea el objeto camión y agrégalo a la lista. Vamos a probar si funciona, que agarramos código, a ver si no da error. Ok, bueno, ahí está, a ver, opción 1. Cilindrada, combustible, marca, modelo, matrícula, cantidad de puertas, 4. Pongo 5 listado. Y ahí está, me lo tomo bien. Y escribí bastante menos. Si estoy en la computadora, de última copio y pego, pero escribirlo a mano hay que ingeniársela para escribir a mano. Igualmente me lo podrían haber puesto con un asterisco, muchos me hacían todo esto asterisco y después me decían asterisco acá abajo, como diciendo que todo esto también lo repito acá. Y yo los entendía y se los tomaba bien. Pero esta opción me gustó, que es uno de los chicos que rindió el final. Bueno, y acá termina. Creo que no hay mucho más.
Presten atención cómo funciona un menú y mínimo para probar un final tienen que tener resuelto 3, 4 ejercicios completos de un enunciado de final. Eh, Pueden practicar todos los de parciales y recuperatorios que tienen un montón y, y probar este con herencia y clases abstractas. Si no saben cómo practicar, le pueden pedir a, a ChatGPT, le dan un ejercicio de parcial y dice, modificame este enunciado de parcial y convertímelo con herencia y métodos abstractos. Y inteligencia artificial y ChatGPT se los hace bastante bien. Les digo para practicar. Y si no, miran finales anteriores. Hay montones de finales anteriores. Bueno, hasta acá ha sido todo. Lo subo a la lista de YouTube.